Bien, señores y señoras, tengan ante todo muy buenos días. Siendo exactamente las 8:30 del día viernes 12 de septiembre del año 2025. Nos encontramos enlazados por el sistema Google Meet, el primer colegiado nacional construido en esta oportunidad bajo la presidencia del ilustre magistrado Romero Uriol, mi persona del Carpe Narváez como director de debates, y el señor magistrado Cristian Alfaro como fue intervenir. Bien, vamos a proceder entonces en este sentido a acreditar a los sujetos procesales, no sin antes dejar constancia que nos encontramos en el expediente 67-17 contra don Fernando Ceballos y otros por presunto delito de lavado de activos. Siendo esto así, vamos a pedir a la señorita representante del Ministerio Público de manera respetuosa de que se acredite el sistema. Buenos días. Buenos días, señores magistrados del colegiado. Buenos días con todas las partes. Como representante del Ministerio Público, Aleida Jazmín Guasasquiche Paco, fiscal adjunta del cuarto despacho del equipo especial. Gracias. Gracias, doctora. La señorita procuradora también, por favor. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes, en representación de la Procuraduría Pública, Midmey Ayala Aparicio. Gracias. La doctora Madeleine se encuentra. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Madeleine Reyes Garcelú, con registro CAL número 44204 y demás datos que ya obran en el expediente. Gracias. Gracias también. Doctora Jessica. Sí, doctor. Le escuché que estaba llamando usted en la lista. ¿Todos los sujetos procesales se encuentran presentes? Sí, ¿no? Y se da cuenta que todas las partes se encuentran debidamente conectadas. Bien, entonces le agradecemos al doctor Luis Castillo Berrocal, también al doctor Speed Beteta, a la doctora Carla Cárdenas, al doctor ¿cómo se llama? El otro abogado. Bueno, entonces todos estamos presentes, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar un poquito más. Señorita fiscal, ¿con qué documental empezamos? Sí, señor magistrado. Continuamos con el documental número 47, que obra en el expediente judicial en el tomo número 9, PDF 8 al 9, folios 4008 al 4009. Para proyectarlo, disculpe. Sí, doctora. Sí, Denme un segundito nada más para poder ubicar yo mi propio archivo para hacer el seguimiento. Tomo 9, folio 8. Sí, perfecto. ¿Me escuchamos, doctora? Doctora Madeleine, levantó la mano. ¿Qué pasó? Brevemente, señor magistrado, quedó pendiente dar cuenta de los escritos que se nos corrió traslado en la sesión pasada. Sí, tiene razón. Sí. Tiene razón. Ya, muy bien. Doctora Leida, sus escritos que nos presentó usted en la sesión pasada, ¿de qué tratan, doctora? Sí, señor magistrado. Se dio cuenta que el escrito contemplaba la actualización de los bienes inmuebles que son materia de la presente acusación. Dos bienes inmuebles, uno ubicado en Caraballo y otro bien inmueble ubicado en el distrito de Cañeco. Se dio cuenta que en las audiencias anteriores estos se encontraban con la medida de incautación. Sin embargo, a la fecha, conforme se emitió la resolución y se trasladó a todas las partes, a la fecha se encuentran con calidad de decomiso. Ya, muy bien. ¿Eso a quién pertenece, doctor? ¿A quién pertenecería eso? Dichos inmuebles, señor magistrado, conforme se da cuenta en el juicio oral, están a nombre del señor Henry Edward Dávila Cifuentes, quien fue que adquirió, según la hipótesis del despacho fiscal, los dos bienes inmuebles con dinero ilícito entregado por el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Que son los... Con el patrocinado de la doctora Madeleine. Exacto. La primera situación, ahora ya está con la medida de decomiso. Ya, muy bien. Entonces creo que la información es precisa. Vamos a escuchar a la señorita procuradora. Sí, señor magistrado, respecto a lo informado por la representante del Ministerio Público, ninguna precisión adicional. Gracias. Bien. Doctora Madeleine, ¿quiere intervenir?
Sí, brevemente, señor magistrado, solamente que nos han corrido traslado de esta resolución de decomiso y en ella, pese a que se debería de tratar de los inmuebles del señor Henry Dávila, también se han afectado los inmuebles del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, que es la parcela 9A en los porcentajes que adquirió, porque ese es un inmueble que adquirió de manera conjunta con el señor Henry Dávila. Entonces, ya hemos interpuesto recurso de apelación correspondiente, pese a que no somos parte de este incidente, pero al ser comunicados por el Ministerio Público ya hemos ejercido nuestro derecho de defensa. Solo eso, señor. Gracias. Bueno. Ya. Bien, vamos entonces con la siguiente documental. Nos ha dicho la documental número 48. Doctora Aleida, le escuchamos. Sí, señor magistrado, también indicar que conforme se ha expuesto en el segundo punto, la presente resolución ya también se declara consentida, ya se declaró consentida con la resolución número 5 del 16 de septiembre del 2024. Ya, doctora, entiendo de que eso de ahí es un tema propio de investigación preparatoria, ¿no? Simplemente usted nos está comunicando que la condición ahora es decomiso, nada más, ¿no? Correcto, Los señor. alegatos de cierre, usted nos hace recordar esa situación, ¿no? Porque entendemos que obviamente no está en el auto de enjuiciamiento, ¿no? Ya, vamos entonces con la documental 48, me dijo, ¿verdad? 47, señor magistrado. 47. ¿Le escuchamos, doctor? Correcto, señor magistrado. Tenemos el oficio número 281-2019-CG-MDM, emitido en este caso por la Municipalidad Distrital de Mala el 11 de septiembre del 2019. Mediante este documento, señor magistrado, nos remiten el certificado de conformidad de obra número 010-2018 GDU/MDM, ubicado a folios del PDF número 9. En este caso, señor magistrado, tenemos este certificado de obra que confirma, en este caso, la sugerencia de obras privadas, la construcción realizada en la urbanización Moravia 1, Manzana A, lote 15, distrito de Mala, provincia de Cañete, quien indica que el propietario de dicho bien inmueble es el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte y Analía Neira Urday, indicando asimismo que todo ello es en mérito a la resolución gerencial 12/2012 GDU/MDM y la licencia de obra 029/2012 CGO-PHU GDU/MDM. Al respecto dice y deja constancia que la construcción de dicho bien inmueble se encuentra concluida, indicando también dentro de las precisiones de dicho bien inmueble que es un terreno de 180.80 metros cuadrados y con 2 pisos más azotea, indicando que el área total construida es de 319.72 metros cuadrados. El presente documento, señor magistrado, nos demuestra que en el periodo cuando el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte era presidente ejecutivo de Ocitran, esto es 2007 al 2012, ejecutaba construcciones de casas, ejecutaba las construcciones de sus bienes inmuebles, indicando con ello que tenía una capacidad económica alta, evidenciaba signo exterior de riqueza, teniendo en cuenta que durante estas fechas el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte recepcionaba dinero ilícito entregado por Odebrecht en mérito al hecho número 1 y hecho número 2, cohecho pasivo impropio y colusión. En ese sentido, el presente medio va vinculado al hecho número 3, el delito de lavado de activos, demostrando la capacidad económica y las acciones que ejecutaba el señor Juan Carlos Ceballos en su calidad en el tiempo cuando él ocupaba el cargo de presidente ejecutivo de Ocitran. Eso sería todo, señor magistrado. La señora procuradora. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, de dicho documento podemos advertir que en el lote 15, ubicado en la Manzana A, urbanización Moravia, en el distrito de Mala, provincia de Cañete, una propiedad del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, se habrían realizado construcciones, las mismas que se encuentran concluidas. Precisar que dicho inmueble cuenta con un total de 319.72 metros cuadrados. Eso es todo, señor magistrado. Gracias.
Ya, voy a tomar nota bien de la dirección. Ya. Es la urbanización Moravia 1. Bien. Doctora Madeleine. Sí, señor magistrado. Bueno, este certificado de conformidad de obra que corresponde a Moravia 1, Manzana A, ese es importante, lote 15. Señor magistrado, en principio, ese instrumental como tal, lo que señala es que la construcción se terminó, o las obras se terminaron, en junio del año 2018. Mi patrocinado estuvo en el puesto de Ocitran desde el año 2007 al 2012. O sea, esto corresponde a un periodo muy posterior a que él había concluido su mandato. El hecho de que él haya tenido licencias de construcción anteriores, 2007 y 2012, no quiere decir que en esas fechas realizó las construcciones. Sobre este inmueble no se ha hecho ningún peritaje para saber cuándo se realizaron las construcciones, en qué época. Lo que existe es un documento objetivo de que la construcción terminó, las obras de construcción, en el año 2018, en junio, 9 de junio del año 2018. Por lo tanto, con ese instrumental no se puede acreditar que mi patrocinado durante el periodo en que era presidente de Ocitran haya tenido signos externos de riqueza. Tanto más si no se ha practicado ninguna pericia en ese sentido, ni sobre el inmueble ni sobre el patrocinado. Eso es todo. Gracias. ¿Dónde dice la fecha, doctora Madeleine, por favor, para verlo? En el primer párrafo, señor magistrado, Del oficio, ¿me está diciendo usted? ¿O del certificado de conformidad de obra, de ahora ya? el que tenemos a la vista, ¿Ya? ya. Ahí señala, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Mala, visto el expediente número tal, con fecha 9 de junio del año 2018. Ya. ¿Y ese número de expediente del 02815-18, qué quiere decir? Es el número del expediente con el que se pide la conformidad de obra, señor magistrado, para poder inscribirlo también como para la modificatoria de fábrica y todos los requisitos cuando ya se termina la construcción, ¿no? Una vez que uno termina, llama a la municipalidad y le dice, mira, ya concluí la construcción y aquí está para que lo pueda inscribir debidamente. Las remesas que el Ministerio Público le atribuye a sus patrocinados, ¿cuándo fueron incautadas, doctora? Incautadas posterior a su detención, pero la fecha de los supuestos envíos y depósitos son del año 2008-2009. Entonces, no guarda relación, señor magistrado, con... ¿Patrocinado cuándo fue detenido? ¿Perdón, señor magistrado? ¿Patrocinado cuándo fue detenido? En el año 2017. Febrero del 2017. Marzo del 2017. Ya, vamos con la otra documental. Correcto, señor magistrado. El siguiente documental se encuentra ubicado en el PDF 10 y 11 del expediente judicial del tomo 9, a folios 4010 al 4011. Vamos a poder ver, señor magistrado, la resolución gerencial número 296-2018-GDU/MDL, emitido por la Municipalidad Distrital de Mala el 15 de junio del 2018. En este caso, señor magistrado, la presente resolución declara procedente, en este caso, los solicitados por los administrados Juan Carlos Ceballos Ugarte y Andalía Neira Urday, en mérito a generar el trámite de certificado de conformidad de obra número 10/2018 y la declaratoria de edificación con variaciones,
respecto al predio ubicado en urbanización Moravia 1, Manzana A, lote 15 del distrito de Mala, provincia de Cañete, región de Lima. Es el certificado que se dio cuenta en la pieza anterior. Al respecto, en la resolución gerencial vamos a poder ver en el considerando, en el segundo párrafo, señor magistrado, dos licencias de obras, una licencia de obra y una licencia de edificación. La licencia de obra es del 013-2007 CGO-PR/GDU/MDM. Y por ampliación, la licencia de edificación número 029-2012-CGO-PHU-GDU-MDE. Consecutivamente, en el tercer párrafo del considerando, vamos a ver que dicha licencia de obra fue emitida con una resolución de alcaldía número 1016-2017-AM-A-MDM. Asimismo, vamos a ver en el párrafo siguiente que la licencia de obra de ampliación fue aprobada por la resolución de alcaldía número 0262-2012-GDU/MDM. Continuamente, en el siguiente párrafo, vamos a poder verificar que indica que mediante inspección realizada el día 17 de abril del 2018, se observó que en los ambientes de la primera obra aprobada por licencia de obra 013-2007, no deja el valor de área libre permitida como se indica en planos aprobados de dicha licencia. Con este documento, señor magistrado, vamos a poder visualizar que el señor Juan Carlos Ugarte con su cónyuge, en este caso, como por ser propietarios de dicho predio, solicitaron o tienen una licencia de obra en mérito a una resolución de alcaldía desde el 2007 para ejecutar construcción de dicho bien inmueble. La misma que se amplía en el año 2012 con la resolución de alcaldía 0262-2012. En ese sentido, señor magistrado, con este documento aclaramos lo señalado anteriormente respecto a que durante el periodo 2007 al 2012, cuando el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte era presidente ejecutivo de OCITRAN, ejecutó construcciones de bienes inmuebles, justo en la época donde se le acusa de haber recibido dinero ilícito por la empresa Odebrecht. En ese sentido, señor magistrado, el presente documento también va relacionado con el hecho número 3, delito de lavado de activos. Gracias. Su audio, doctor. ¿Qué pasó con mi audio? ¿Lo cortaron? Bueno, ¿la señora procuradora va a intervenir? Sí, señor magistrado. Señor magistrado, de la resolución gerencial 296 podemos advertir que la Municipalidad Distrital de Mala, en los años 2007 y 2012, le otorgó al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte licencia para realizar construcciones en el lote 15, ubicado en la Manzana A, urbanización Moravia, distrito de Mala, provincia de Cañete. Construcciones, señor magistrado, que se dieron precisamente durante el periodo en el que el señor ejercía el cargo de presidente de OCITRAN. Específicamente, el señor entró en el cargo el 7 de febrero del 2007 hasta el 12 de abril del 2012. Gracias. Doctora Maneley. Sí, señor magistrado. En principio, para reiterar o precisar que se trata de un predio, ¿no? Porque estamos hablando que el documento señala claramente que es Moravia 1, Manzana A, lote 15, un solo predio. Segundo, nuevamente, esta resolución es la que da cuenta de cuando se hace el pedido. Lo que existían eran, señor magistrado, licencias de obra.
Pero que me den a mí una licencia de obra no quiere decir que yo construí. Es más, o sea, si tengo una licencia de obra 2007, ¿para qué pido una licencia de obra del 2012? Eso evidencia, más bien, que no existía construcción, obra que se hubiese realizado. La inspección que da cuenta del inmueble, de lo que se había construido, que da mérito a esa ampliación que ha mencionado el Ministerio Público, es del 17 de abril del año 2018. Por lo tanto, señor magistrado, nos ratificamos en que ese instrumental no acredita en ninguno de sus extremos de que durante el año 2007 al 2012 mi patrocinado haya realizado edificaciones dentro de ese lote. Todo lo contrario, lo único que corrobora ese instrumental es que en el año 2018, fuera del periodo de investigación, se concluyó con la edificación o con la obra que estaba realizando en este inmueble, siendo este un solo lote. Eso es todo. Gracias. Bien. Documental 49, doctora Leida. Sí, señor magistrado, el documental 49. Ubicado en este caso en el PDF 12 al 14 del expediente judicial del tomo 9, a folios 4012 al 4014. Tomo 12, me dijo, ¿no? Perdón, tomo 9, Tomo PDF, ¿no? Tomo 9, PDF 12 al 14. Doctora, un ratito, que se me pasó más bien. La documental 48 está en el mismo tomo 9, ¿no? ¿Qué PDF? Correcto, señor magistrado. Sí, el PDF 10 y 11. 10 y 11. Ya, ¿y la 47? La 47 está en el PDF 8 al 9, también del tomo 9. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias para poderlos ubicar, para poderlos ordenar en su momento, ¿ya? Bien, la documental de 49, doctora, le escuchamos, por favor. Sí, el documental 49, señor magistrado, corresponde al escrito número 320-2017-GG-OCC. Emitido el 28 de octubre del 2017 por el gerente general del organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN, mediante el cual se remite, en este caso, la renuncia al cargo realizada por el señor Lincoln Flor Rojas. Lo vamos a poder ver en el PDF número 13 y 14. Muy bien. La renuncia de cargo, señor magistrado, emitida por el señor Lincoln Flor Rojas, está dirigida al señor Carlos Aguilar Mesa, gerente general de OCITRAN, el 13 de febrero del 2010, indicando en el primer párrafo que su renuncia se da de manera irrevocable al cargo de gerente de regulación, el mismo que fue promovido el 1 de noviembre del 2007, periodo en el que el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte era presidente ejecutivo de OCITRAN. En el segundo párrafo indica que su renuncia obedece a decisiones tomadas por su despacho, en este caso el gerente general Carlos Aguilar Mesa, y la presidencia ejecutiva, en virtud que dichas decisiones se califican como medidas que se sustentan en pruebas políticas y objetivos institucionales, indicando en 3 numerales. 1, despido arbitrario del jefe de regulación, señor Manuel Carrillo Barnuevo, el día 12 de febrero último. Asimismo, en el numeral 2, rotaciones inconsultas de personal de la gerencia de regulación. Numeral 3, contrataciones inconsultas de nuevo personal para la gerencia de regulación. En el tercer párrafo indica, como hasta hace poco había sido política institucional de OCITRAN en las decisiones sobre los recursos humanos, el gerente de regulación participaba en la estructuración de su equipo de trabajo, lo que no ha ocurrido en los casos anteriormente señalados, pues dichas decisiones se me comunicaron una vez que habían sido adoptadas, indicando que estas decisiones sobre el personal que se encontraba a su cargo podrían afectar sustancialmente la calidad del trabajo que hasta el momento había desarrollado la gerencia de regulación.
En el cuarto párrafo indica, sobre el particular, de acuerdo al literal B del artículo 12 de la ley número 26.917, ley de supervisión de la inversión privada en infraestructura de transporte de uso público, corresponde al Consejo Directivo del CITRAN aprobar las políticas institucionales, lo cual no tenemos conocimiento que haya ocurrido respecto a lo señalado con anterioridad. De no haber sido aprobadas tales políticas institucionales por el órgano colegiado, se habría producido una transcripción a la ley 26.917. Vamos a poder ver en el PDF número 14, en el último párrafo, en el penúltimo párrafo, indicando que estas decisiones implementadas por OCITRAN podrían ser entendidas como una represalia contra mi persona y la gerencia de regulación por haber defendido una posición técnica acorde con los principios del sistema regulatorio peruano y los propios precedentes institucionales en materia de regulación tarifaria, indicando que ello podría afectar seriamente la credibilidad y trayectoria de OCITRAN. Con este documento, señor magistrado, en este caso se demuestra o acredita que durante la gestión del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte existieron reestructuraciones en el organismo supervisor OCITRAN, en el cual se puede ver despidos de equipos, así como promociones a invitar a renunciar al personal en mérito a las nuevas posiciones o gestiones realizadas por el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, invitando con ello a la renuncia del personal. El presente documento, señor magistrado, va relacionado con el hecho número 1, el delito de colusión imputado en este caso al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Gracias. La señora procuradora. Sí, señor, muchas gracias. Señor magistrado, de la carta de renuncia de fecha 13 de febrero de 2010, presentado por el señor Lincoln Flor Rojas, podemos advertir que él mismo precisa que su renuncia obedece a la decisión tomada tanto por el gerente general y el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Señor magistrado, de dicho documento también podemos advertir actos de hostilidad, represalia que venía ejerciendo el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte en su condición de presidente del Consejo Directivo de OCITRAN. Señor magistrado, si bien es cierto, la persona que presenta su renuncia es un gerente de regulación que no emite los certificados de avance de obras, sin embargo, lo que queremos resaltar es el accionar del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, que con estos actos ha logrado que el señor Lincoln Flor Rojas, incomodándolo, presente su renuncia a la gerencia de regulación. Eso sería todo, señor magistrado. Gracias. Y la defensa, por favor. Gracias, señor magistrado. En principio, la utilidad por la que fue ofrecida el instrumental es para acreditar que se realizaba reestructuración en el equipo de gerencias. Como ya lo ha precisado la Procuraduría, solamente se trata de un caso aislado de la gerencia de regulación. También se ha señalado que se invitaba a renunciar, pero de la carta que se ha leído, que es muy subjetiva, propio de una persona que renuncia, pero no existe en ningún momento que a él se le haya invitado a renunciar, todo lo contrario, dice, mi renuncia obedece, o sea, es una decisión personalísima de la persona que lo está haciendo. Si el señor expresa sus discrepancias, ¿no?, con la gestión de OCITRAN, pero ojo, la dirige al gerente general y no al presidente de OCITRAN, porque como leímos en la sesión pasada, el gerente es el encargado de lo que son las gerencias, y el presidente no tiene la función de nombrar al gerente de regulación si no es propuesta del gerente general, es decir, el gerente general es el que lleva los gerentes de estas gerencias, como es la gerencia de regulación, y con eso se corrobora que mi patrocinado pues no tiene nada que ver con respecto a los asuntos de nombramientos o despidos. La carta está dirigida al gerente general, no a la presidencia.
Ahora, para la emisión de los CAOs no interviene en ningún momento la gerencia de regulación. Y eso lo hemos leído, lo han dicho los gerentes, lo ha expresado un exgerente de regulación que vino ante el plenario en el juicio, ¿no? Se ha reiterado ahorita también por la Procuraduría. Entonces, esta carta de renuncia es irrelevante para la tesis de la Fiscalía, porque no prueba nada en relación con que el gerente general o el gerente de supervisión eran removidos u otros para lo que es el hecho 1 que señala el Ministerio Público, que se trata de la emisión de los CAOs. Tanto más si la renuncia es el 15 de febrero del año 2010, registrado a esa fecha, ya no existía ninguna emisión de los CAOs, ya se habían concluido. Los CAOs se emiten en 2007, 2008, 2009. En febrero del año 2010 ya no existía ninguna emisión de CAOs. Ahora, se habla de una transgresión, dice la norma, y con eso se acreditaría un actuar de mi patrocinador arbitrario, pero no existen procesos laborales por esa supuesta transgresión de la norma, sino existirían procesos laborales que así lo hubiese demostrado el Ministerio Público en este juicio. Y nada de eso se ha demostrado. La subjetividad que tiene esta carta, evidentemente es propia de una persona que renuncia, pero no guarda relación con que su partida se podría afectar la credibilidad de Ocitran o se podría afectar de alguna manera la emisión de los CAOs que ya habían concluido, que es lo que corresponde al hecho 1. Por lo tanto, señor magistrado, este instrumental resulta irrelevante para acreditar, más allá que es única, no se ha presentado otra de este tipo, ¿no? Es irrelevante para acreditar el hecho 1 como sugiere el Ministerio Público. ¿El señor Lincoln qué gerente era? De regulación, señor magistrado, que no tiene funciones para la emisión de los CAOs. Y renuncia en febrero del 2010, cuando ya los CAOs habían concluido su emisión, porque estos se emitieron 2007 al 2009. Ya, un ratito, ya, porque fue de datos importantes. Ya, 2007 a 2009. 9, señor magistrado. Bien, pasamos entonces con la siguiente documental, doctora Leida, sería la 50. Sí, señor magistrado. El documental número 50 comprende en este caso, señor magistrado, a la declaración de Jorge Enrique Simões Barata. Al presente testigo se le ha citado mediante asistencia judicial a la República Federativa de Brasil para que brinde su declaración. En este caso estamos a la espera de la declaración del mismo, por lo tanto no se le va a dar lectura. Firme un momento, doctora, ¿le parece si avanzamos con otros documentales? Correcto, señor magistrado. La que dejar al último porque me imagino que ahí sí va a generar un debate intenso, ¿no? No sí, solamente de la doctora Madeleine, sino también involucra también de los demás abogados. Sí, señor magistrado. Asimismo, vamos a poder ver en el PDF 29 también la traducción certificada de las transcripciones y traducciones de audios del señor Luis Meneses Güell y Jorge Enrique Simões Barata. También, si me puede ayudar, ¿qué documental qué número de documental, por favor? Justo la que continúa, señor magistrado, la número 52, que está ubicado en el PDF 43. Ya, ¿y eso en qué consiste? Esto es un informe pericial emitido en otra carpeta fiscal que ha sido trasladada a la presente. Ya, entonces la documental 53. Dígame su ubicación física, doctora. 52. 52, señor magistrado. Documental 52. Ya, tomo. Tomo 9 del expediente judicial, PDF 43 al 56. Ya, doctora Madeleine. Sí, señor magistrado, este informe pericial financiero, si bien es cierto, corresponde a la carpeta fiscal 104-2015, es un informe elaborado por el perito Tomás Timoteo Coscorrosas. El perito ya vino al plenario y ha sido exhaustivamente examinado en varias sesiones. Por lo tanto, ya no cabe leer este instrumental.
Ya, vamos a ver, ya, porque es que yo tengo otro documento aquí. Quiero ubicarme primero. Sí, es el mismo. Le escucho, doctora Ley. Sí, señor magistrado. El presente documento no corresponde directamente a la carpeta fiscal 5-2017. Es un documento trasladado de otra carpeta fiscal, conforme se puede evidenciar en el oficio número 104-2015-2019. El mismo que es emitido por el fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, la doctora Yani Sánchez Porturas Ganosa de Curoto. En ese sentido, señor magistrado, no es una pieza que deba ser evaluada, en este caso por el perito, porque es una pericia que se ejecutó en otra carpeta fiscal y que nosotros hemos trasladado solamente para que sea admitida como documental. Por ende, voy a proceder a explicarla. Un momentito, doctora, por favor, no tan rápido, porque aquí Correcto. hay una situación que tengo que poner de conocimiento a ustedes, ¿no? Ustedes saben que cada despacho tiene su propio método de trabajo, ¿no? Entonces, me corrige usted, doctora Leiras, si en caso mi apreciación se equivoca. En, en palabras sencillas es un peritaje, ¿no? Un peritaje, me imagino, contable, me imagino, financiero, ¿no? Ya. Usted lo pretende oralizar como si fuera una documental, es decir, no va a proceder usted a examinar al órgano de prueba. Ya, correcto. Así es. Bien, le pregunto, cuando se trata de un informe pericial o un dictamen pericial, lo idóneo no es examinar al órgano de prueba, el mismo que tiene que explicarnos cómo llega a estas conclusiones y obviamente también someterse también al contradictorio, me pregunto. Sí, señor magistrado, pero en este caso, el perito Tomás Cosco solamente vino a hablar sobre los informes que él elaboró en la carpeta 5-2017. Este informe pericial no es objeto de la carpeta 5-2017, sino de la carpeta 104-2015, que son otros hechos que se investigan al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte en otra dependencia fiscal. En ese sentido, al ser una prueba trasladada, esta ha sido emitida como documental, no para que sea en este caso declarada por el perito Tomás Cosco. Ya, ¿y cómo se produce la contradicción si usted lo pretende organizar como documento? En este caso, señor magistrado, directamente tampoco es el informe pericial, es un pronunciamiento respecto a la observación del informe pericial. Nos vamos en este caso solamente a citar a la conclusión de este informe pericial. Ya, mire, esto para mí es una situación muy particular de que no lo vamos a resolver en este momento. Ya, porque al menos yo tengo ya una posición ya marcada en todos los juicios. Pero como ustedes bien saben, este es un despacho colegiado, así que mi decisión no pasa solamente por mi persona, entonces tengo que tener bastante cuidado y respeto también de mis colegas, así como también de ustedes mismos, también para que puedan argumentar con propiedad, ¿no? No se trata de apabullar o cuestionar a nadie, simplemente es un debate. Entonces, esto también lo vamos a discutir al final, igualmente con sus testigos, los ciudadanos brasileños. ¿Ya, doctora? Correcto, señor magistrado. En otras palabras, lo que queremos son avanzar con los que podemos oralizar sin ningún problema, doctora Ley. Pues no de ninguna parte, por favor. Correcto, entonces continuamos con el documental número 53, señor magistrado. 53, correcto. ¿Me ayuda con su ubicación física, por favor? Sí, este está ubicado también en el expediente número 9, en el PDF número 57. 57. Preséntelo, doctora, para poderlo ir viendo, por favor. Correcto. Es un acta fiscal, ¿no? Sí, es un acta de búsqueda fiscal. Le escuchamos, doctora. Correcto. Vamos a poder visualizar el acta de búsqueda de información pública vinculada a la designación del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte en Ocitram. La presente acta consta de la fecha 26 de abril del 2019, indicándose que el objeto de la diligencia es la búsqueda de información pública relacionada a la declaración del señor Jorge Enrique Simón Barata a través de páginas web de Legis,
relacionada a la designación de Juan Carlos Ceballos Ugarte en Ocitran. Vamos a poder ver que en el desarrollo del acta se ingresa a 2 páginas web. En el numeral número 1 se menciona que se hace ingreso a la página web de legis.pe, y también vamos a poder ver consecutivamente en el PDF 58 el numeral 2, en donde también se hace mención el ingreso a la página web del diario El Comercio. Finalmente, vamos a poder ver en el PDF número 61 que se procede a imprimir la información obtenida de esas páginas web, indicándose 2. En este caso, al documento denominado Barata habría declarado que Jorge del Castillo le informó sobre designación de jefe de Ocitran en 2 folios, y también se realiza la impresión del documento denominado El Comercio. Barata confirmó pago de soborno por más de 700,000 a expresidente de Ocitran, a folios 3. Vamos a poder ver en este caso, en el PDF 62, el documento impreso, el que fue obtenido por la página web legis.pe, titulado Barata habría declarado que Jorge del Castillo le informó sobre designación de jefe de Ocitran. En el primer párrafo vamos a poder ver que indica que el congresista Jorge del Castillo le informó, en este caso a Odebrecht, sobre la designación de Juan Carlos Ceballos en el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, Ocitran. Asimismo, en el siguiente párrafo indica: Ceballos Ugarte fue puesto a cargo del organismo en febrero del 2007 durante el segundo gobierno de Alan García. Por ese entonces, el congresista del Castillo era titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Consecutivamente indica, como había indicado en el interrogatorio, Jorge Barata señaló que Juan Carlos Ceballos recibió el codinome, apodo, de Almohadita debido a su sobrepeso. Este nombre clave era usado para la entrega de dinero de la División de Operaciones Estructuradas, la Caja 2 de Odebrecht. Asimismo, vamos a poder ver en el siguiente PDF el siguiente documento, el documento impreso número 2, denominado Barata confirmó pago de soborno por más de 700,000 a expresidente de Ocitran. Se indica: a Juan Carlos Ceballos se le asignó el codinome nombre de Almohadita, en alusión a un sobrepeso. Los pagos fueron por los avances en la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. Consecutivamente, en el siguiente párrafo se indica: el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó ante los fiscales peruanos el pago por más de 700,000 al ex jefe de Ocitran, Juan Carlos Ceballos Ugarte, para la emisión de certificados de avance de obras de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. Asimismo, en el siguiente párrafo se indica: Barata indicó que el código nombre que se le asignó a Juan Carlos Ceballos fue el de Almohadita, en alusión a su sobrepeso. Odebrecht asignaba estos códigos nombres para el registro de pago de sobornos en su sistema MyWay de Hidrosis. Consecutivamente indica: el ex jefe de Ocitran durante el segundo gobierno de Alan García emitió un total de 18 certificados de avance de obras CAUS a favor de la empresa brasileña de Odebrecht. Los CAUS fueron emitidos desde que Ceballos inició su gestión en Ocitran en 2007 hasta el 2009. Dichos certificados serán emitidos con periodos de mes o mes y medio. Sin embargo, el exfuncionario los expedía en menos de 5 días. El soborno de Odebrecht habría sido depositado a Ceballos en 5 ocasiones, entre el 2008 y el 2013. Información en este caso remitida por la juez de instrucción del Principado de Andorra, Canolik Ningorex Kairat. De acuerdo a esto, los primeros pagos de Odebrecht habrían sido de 50,000 y 100,000 en el 2008, en el 2009 500,000. Se indica también que se conoció que los pagos se realizaron a través de la empresa Ion Group,
la misma que está vinculada también al pago ilícito que realizó Odebrecht a las empresas Merhab de Joseph Maiman en el proceso que se sigue al expresidente Alejandro Toledo. Finalmente, en los últimos párrafos indica: Ceballos fue detenido en marzo del 2017 y por ese entonces la Fiscalía reveló un desbalance patrimonial por más de $500,000 de soles. Esto tras encontrarse a su nombre diversos terrenos en Caraballo, Cieneguilla y Mala, además de la compra del inmueble de más de 400,000 ubicado en Camacho. Finalmente, en el último párrafo se indica que Ceballos registraba 65 viajes al exterior desde el 2007 al 2016. Respecto a los países, estos se encontraban Brasil, Estados Unidos y España, países limítrofes con el Principado de Andorra. El presente documento, señor magistrado, demuestra que el señor Jorge Barata habría entregado dinero al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte cuando ocupaba el cargo de presidente ejecutivo de Acitran. Además, indica que estos pagos se habrían realizado por Odebrecht para realizar los avances de la emisión de los CAUs de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3 en favor de Odebrecht. Asimismo, se hace mención a las empresas offshore que se habían utilizado, las mismas que están relacionadas con otros casos que también están en investigación para ejecutar dichos pagos al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. El presente documento, señor magistrado, va relacionado con el hecho número 1, el hecho número 2 y el hecho número 3. El delito de colusión, el delito de cohecho pasivo impropio y el delito de lavado de activos. Bien, la señora procuradora. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Señor magistrado, los documentos que se han actuado son reportes periodísticos. Son 2 reportes periodísticos. Uno de ellos, que lleva el título Barata habría declarado que Jorge del Castillo le informó sobre designación de jefe de Ocitran. De dicho documento, señor magistrado, podemos advertir que el señor Jorge del Castillo, quien ostentaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros, le comunica a Barata sobre la designación del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte como presidente del Consejo Directivo de Ocitran. Comunicación que la hace porque precisamente fue él una de las personas que suscribió la resolución suprema número 024-2007-PCM de fecha 7 de febrero del 2007, documento que ya fue actuado en sesión anterior, mediante la cual, señor magistrado, se designó al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte como presidente de Ocitran. Asimismo, señor magistrado, el siguiente reporte periodístico lleva por título Barata confirmó pago de soborno por más de $700,000 a expresidente de Ocitran. De dicho documento podemos advertir que los hechos a los que tuvo acceso el periodista fue a través de lo expresado en la audiencia de prisión preventiva, en la que la defensa del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte precisó que el dinero que ingresó a la cuenta del señor Ceballos, de la BPA, provino de pagos que le efectuó la empresa Aeon Group, porque le había solicitado a Ceballos Ugarte realizar informes sobre el cobre, el café, oro y trigo. Informes que ya fueron también actuados en este juicio, señor magistrado, y que precisamente fueron presentados por la defensa técnica del señor Ceballos en la audiencia de prisión preventiva. Esto para justificar el ingreso de dinero a su cuenta en la BPA. En dicho reporte, señor magistrado, podemos advertir que la defensa técnica del señor Ceballos reconoce esa vinculación con la empresa Aeon Group, que es una empresa offshore de la empresa Odebrecht. Gracias. Bien, la señora abogada defensora. Gracias, señor magistrado, con su venia. A ver, en principio, lo que acreditan estos instrumentales, señor magistrado, es que el testigo, el señor Barata, lo único que ha hecho es brindar dichos que no han podido ser corroborados, pues no son exactos, y finalmente ha mentido en todas las declaraciones que ha venido diciendo y ha acomodado sus dichos a los elementos o medios que haya podido encontrar el Ministerio Público. Primero, inicia señalando o atribuyendo algún tipo de imputación al señor Jorge del Castillo. Es un dicho. Está en un dicho que ni siquiera ha trascendido a una investigación contra el señor Jorge del Castillo.
y no tiene ningún documento objetivo que pueda acreditar lo que él señala, pese a todo el tiempo que ha pasado de esta investigación, porque esto se realizó en el año 2017 y hasta la fecha nunca se ha podido acreditar ese dicho. Segundo, lo que acredita es que el codinome almohadita, almofadiña, ¿no?, se ha utilizado hasta en 3 personas. Acá se lo atribuye al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, pero ya lo vimos con el testigo Lenz, que vino a declarar que el mismo codinome se aplicó al señor Horacio Canepa y se aplicó también para unas empresas. Para Greyfield también se aplicó el mismo codinome. Entonces no puede servir para identificar al señor Juan Carlos Ceballos. ¿Canepa qué? El señor Horacio Canepa. Ya, sigue. Sí. Después, señor magistrado, ha señalado que todos los depósitos que han realizado se han realizado en vía bancaria, ¿no? Y señala que se habrían realizado depósitos de 200.000 en el año 2008 y de 500.000 en el año 2009. Eso también ya lo hemos visto durante el plenario. En el año 2009 no existe ningún depósito por 500.000. También señala que los depósitos se habrían realizado a través de la empresa AEON. También ya se ha visto en el plenario, señor magistrado, que no existe en la cuenta que se le atribuye al señor Juan Carlos Ceballos ninguna transferencia de la empresa AEON. Existe una empresa Cleanfield, pero no en la empresa AEON, que además también se ha acreditado que no había sido constituida sino hasta después de que se iniciaron los supuestos pagos a través de estas cuentas en el BPA. Por lo tanto, señor magistrado, este instrumental que se ha leído no demuestra que se haya entregado dinero al señor Juan Carlos Ceballos como pretende el Ministerio Público. Solamente demuestra el dicho de una persona, dicho inexacto, falso y que no tiene ninguna corroboración objetiva en lo mismo y que se acreditará después también con su declaración en el plenario. Entonces, eso es todo, señor magistrado. Bien, la próxima documental, doctora Leila. Doctora Migme. Sí, señor magistrado, si me permite hacer una declaración. Sí, señor magistrado, si me hace la defensa. Seguramente que quiere hacer uso de su réplica, doctora. Sí, señor magistrado. A ver. Señor magistrado, la defensa técnica nuevamente trae a colación el tema de la declaración del señor Estefan Lenz y queriendo confundir, hace referencia a que el codinome almofadiña ha sido utilizado para más de 3 personas. Entonces, para 3 personas específicamente. Sin embargo, señor magistrado, eso ya ha quedado aclarado por el testigo Estefan Lenz, porque dijo que si bien es cierto, ese codinome ha sido utilizado para más de 2 personas, pero ha dejado en claro los periodos. Los pagos del 2006 al 2009 corresponden al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte y los pagos del 2011 en adelante corresponden a los pagos a favor del señor Horacio Can. Y también ha dado a entender que este codinome habría sido utilizado a través de la empresa Greyfield Holding. Señor magistrado, ese dinero que también ha ingresado a favor de la empresa Greyfield Holding, también tiene como beneficiario final al señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, pero en otra carpeta, que es la carpeta 1-2019, señor magistrado. Ya. Solo eso. Doctora Leila. Sí, señor magistrado, en relación a lo expuesto en este caso por la defensa técnica del señor Juan Carlos Ceballos Ugarte, indica que este codinome se utiliza en 3 casos. En este caso, señor magistrado, ya se ha hecho la precisión respecto a que el codinome se ha usado para el señor Canepa, pero en otro periodo. Asimismo, se le ha otorgado el número de expediente para que tenga conocimiento el método y la forma en la que se entregaron dichos pagos al señor Canepa y el periodo. Respecto a lo que indica de que este codinome es usado para la empresa Greyfield, hay que precisar algo. Este codinome no es usado para la empresa Greyfield. El codinome que se usa es Don Quijote. Entonces, está aduciendo a error en este caso porque trata de decir que se usa este término en más de otros casos, otros pagos, cuando lo correcto es solamente que este codinome sea usado para el señor Canepa y el señor Juan Carlos Ceballos Ugarte. Cada uno en diferente periodo y que se ha demostrado y que se le ha evidenciado en este caso a usted a través de la sentencia de colaboración eficaz del señor Canepa Torres. Ya. Muy bien, doctora. Cada una tiene su propia posición. Ya. En su momento vamos a llegar también al fondo de esta situación, ¿no? Ya va quedando en claro, doctora Madeleine. Sí,
Solo brevemente, señor magistrado, como derecho dúplica, lo que hemos señalado aquí, y es algo materializado, es que ese codinome ha sido utilizado para varias personas. En eso podemos coincidir y en su momento lo demostraremos, señor magistrado, ya con las instrumentales que nosotros lo leeremos en su momento. Y adicionalmente a eso, señalan pues depósitos del 2006 al 2009. Y como lo dice el propio testigo, dice que habría depositado 500.000 en el año 2009, hecho que no ha existido, ¿no? Entonces, eso es lo que acredita el instrumental. Ya. Lo que sí va quedando clara, señoritas abogadas, las tres, este es un punto donde hay que esclarecerlo propiamente dicho, ¿no? Cada uno se mantiene en su posición, vemos que es algo importante, entonces lo vamos también a resolver, vamos a discutirlo en su oportunidad. Y la norma procesal, como ustedes bien saben, ya pues nos habilitan ciertas prerrogativas para poder esclarecer ese punto, ¿no? Como es debido. Bien, lamentablemente está interesante el debate, hemos llegado ya al final de esta sesión, les agradezco a las tres señoritas abogadas que han intervenido con precisión quirúrgica, esto viabiliza el debate, un debate jurídico a altura, como tiene y corresponde a un tribunal de esta envergadura, ¿no? Jessica, ¿para cuándo en la próxima sesión, por favor? Un momento, doctor, voy a verificar la agenda. A ver, yo te ayudo, Jessica. A ver, yo lo tengo acá también en septiembre. Para el día 17, doctores, la otra semana. 17 también. 17 de la misma hora, 8:30, 9. Y de ahí el día 25 de septiembre, la misma hora también. Entonces vamos a trabajar el día miércoles 17 de septiembre de 8:30 a 9:30 y de ahí el día jueves 25 de septiembre de 8:30 a 9:30 de la mañana. Ustedes saben que se utiliza el mismo link. Le pedimos desde así la puntualidad para poder trabajar bien, ¿ya? Bien, entonces si no hay ninguna observación, algún reparo, entonces estaremos en condiciones de cerrar el debate siendo exactamente las 9:28. Muy buenos días a todos, bendiciones, buen fin de semana. Buenos días. Buenos días.